Bienvenidos sean todos a su podcast, En Clave de Derechos, conducido por el abogado Gerardo Molina Vázquez, cursante de la especialidad en Derechos Humanos, en la Universidad Nacional Abierta. Buenas, bienvenidos al podcast En Clave con Derecho, conducido por el abogado Gerardo Molina, estudiante de la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Barinas. Dentro del podcast de hoy, dentro de este primer capítulo, vamos a disertar acerca de un tema muy importante que tiene que estar presente dentro del área jurídica, como son los derechos humanos. Y vamos a ver las diferentes declaraciones, aportes que se dieron a lo largo de la humanidad. Es por ello que los invito hoy a embarcar su mente a este majestuoso viaje dentro de las diferentes civilizaciones, edades que han hecho posible hoy conocer lo que tenemos instaurado como lo son los derechos humanos. Es por ello que es necesario ir hacia la época de la Edad Antigua, específicamente en la época de Mesopotamia, aproximadamente en el año 1750 a.C., en donde en Mesopotamia, Babilonia, estaba gobernado por el rey Hammurabi, en donde Hammurabi se caracteriza dentro del ordenamiento jurídico histórico e universal por haber hecho la declaración de un código que aglomeraba más de 270 leyes que regían en ese momento el ordenamiento jurídico de la civilización de Babilonia. Este código se caracterizaba además porque estaba constituida por todas estas leyes, pero como primeras declaraciones vemos que estaba tallado en una gran estela de aproximadamente 2,5 metros. Posteriormente, observamos dentro de esta época mismo de la Edad Media, en la misma Babilonia, cuando por allá en el año 538 a.C. llega Ciro, el grande Ciro, en donde el grande Ciro, luego de la conquista de Babilonia, lo primero que hace es liberar a todos los esclavos, pero no solamente liberar a todos los esclavos, sino que les dio la libertad de cultura, la libertad de religión, es decir, que pudieran decidir libremente y pudieran hacer el ejercicio de cada una de ellas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus aspiraciones, de acuerdo a esa libertad que les había dado, en donde no solamente se caracteriza por haber hecho esta libertad, sino que estas libertades quedaron talladas en un cilindro de Ciro que estaba hecho de material de arcilla. Posteriormente observamos también dentro de la época de la Edad Media grandes aportes que hemos escuchado de Aristóteles, Sócrates, Platón, grandes filosóficos que han hecho parte de la vida, de la cotidianidad, de los grandes aportes que han hecho y que aún se mantienen vigentes. Y sí, también están presentes dentro de las declaraciones de derechos humanos, como lo son. Inicialmente empezamos con Sócrates por allá en el año 480 a.C. aproximadamente, en donde él habla por primera vez, se tiene por lo menos documentado acerca de los derechos naturales. Luego, uno de sus alumnos, de sus pupilos, como lo es Platón, le da la característica de esto y hace los aportes, no solamente que habían derechos naturales, que pertenecían desde el nacimiento, eran inherentes tan solo por haber nacido, sino que estos tenían un otro carácter de universalidad, es decir, que eran universales en toda esta época de la Edad Antigua, y en esta civilización regían estos derechos naturales dentro de la Babilonia y de las civilizaciones. Luego encontramos a Aristóteles. Aristóteles también continúa este legado que llevaba Sócrates y Platón, que habían hecho acerca del derecho natural. Este mismo dice Aristóteles que también habían derecho de lo natural y de lo positivo, en donde ahí se empiezan a ver las primeras apreciaciones de lo ético, de la moral y de las buenas costumbres. Bueno, hemos visto grandes aportes dentro de la Edad Media, pero también vemos dentro de esa época remota de las antiguas civilizaciones, cómo sería entonces en India y China, qué era lo que regía en ese momento dentro de las declaraciones. Bueno, estos estaban dados más dentro de una perspectiva
cultural y religiosa, dadas por Confucio y por Buda en este caso, en donde ya iba más hacia la dignidad, hacia los derechos humanos y las buenas costumbres que regían en este momento a esas civilizaciones. Luego podemos ver también otras civilizaciones y aportes de los derechos humanos que han sido fundamentales, como lo son en las épocas o de las religiones monoteístas. Estas están dadas o infundadas por el cristianismo, el judaísmo y el islam. Estas están dadas por las diversas estructuras que están dadas por sus libros religiosos de cada una de estas religiones, en donde iban también enfocadas hacia las buenas costumbres, hacia la ética y al reconocimiento y respeto de cada uno de estas religiones, de los religiosos que profesaban. Y bueno, que de cierta manera aún se han mantenido. Luego observamos también la época de los bárbaros y de la época del feudalismo. Esta ya es dada por la época final del Imperio Romano, en donde podemos decir que es una de las épocas que está documentada en donde se ha apreciado la mayor cantidad de violaciones de estos derechos naturales, debido a que se daba como cierto reconocimiento, se le reconocían estos derechos naturales, universales, que eran propios de la persona desde el nacimiento, como ya lo habían hecho en las diferentes aportes en las civilizaciones antes de esta, en donde los que pertenecían a este imperio romano se les podrían ser reconocidos de acuerdo al nivel de estatus que estos tenían. Pero ¿y qué pasaba con las demás personas que no pertenecían o que no pertenecían a estas organizaciones, a estas civilizaciones del imperio romano? Pues sí, evidentemente se le violentaban los derechos humanos a estas personas, invadiéndolo, a veces sacrificándolo y volviendo a la época de la esclavitud en esto. Todo por no haber un respeto a los derechos naturales de los mismos. No obstante, en la caída de la época del Imperio Romano, damos fin a la era de la Edad Antigua, en donde seguimos a una nueva época, en donde es la época del colonialismo, en donde esta está instaurada principalmente por grandes colonias, como lo fueron España, Inglaterra, Portugal, Francia y Países Bajos. Estas se caracterizaban de igual manera por reconocer los derechos humanos solamente de los que eran miembros. Pero ¿qué pasaba en las otras civilizaciones que no se encontraban en estos continentes, como lo era América y África? Se le violentaban los derechos a las personas, no eran reconocidos, no le eran reconocidos sus derechos y se les invadía, se les creaba de nuevo la época de la esclavitud y evidentemente estas personas eran sometidas a tratos crueles e inhumanos en donde no había reconocimiento alguno. Pero vamos posteriormente a épocas del siglo ya XVII, del siglo XVIII, XIX, en donde estos siglos están marcados ya porque la sociedad en ese momento gritaba, o sea, tenía ese grito de libertad y es donde se empiezan a dar los primeros gritos de independencia en las diferentes regiones del mundo. Y pues encontramos ya, digamos, grandes declaraciones como lo son la declaración de la Carta Magna en Inglaterra, la Declaración del Hombre y bueno, diversos aportes que rigieron en ese momento, en esa época. Luego vemos una época marcada por guerras, pero guerras que tenían un impacto a nivel mundial. Sí, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, que fueron de verdad hechos históricos aterradores, lamentables, porque eran muchas vidas que murieron a manos de estas grandes guerras. Grandes sangres fueron derramadas dentro de estas épocas, pero esto dio la necesidad de poder crear, encontramos aquí la Convención de Ginebra, en donde hacen grandes aportes Henry Dunant, sí, el que creó además la Cruz Roja Internacional, en donde por ese reconocimiento de los derechos naturales que tenían los ciudadanos, hizo que se le diera a través de voluntariado, se le hicieran a las personas
esa atención que necesitaban estas personas que estaban en esos momentos de guerra, creando de manera simultánea, luego de la batalla incluso de Solferino, para poder atender a estas personas afectadas durante las guerras. Luego encontramos, ya de pasada estas guerras mundiales, es lo que permitió en el año 1945, estamos hablando ya del siglo XX, entonces se crea por primera vez la Carta de las Naciones Unidas, que posteriormente, luego de 3 años, por una gran, podemos decir, una gran mujer que hizo grandes aportes en materia de derechos humanos y que es donde se tiene documentado por primera vez este término como derechos humanos, el 10 de diciembre de 1948, a través de un escrito ratificado por las Naciones Unidas, se reconocen más de 30 derechos a los ciudadanos, en donde se establece además que son inherentes a esto, que son universales, que desde el nacimiento cada uno de los ciudadanos tenemos derechos humanos desde que van a hacer grandes aportes a la humanidad y que son inherentes tan solo desde el nacimiento. Y luego podemos ver diferentes evoluciones que ha permitido esta declaración de los derechos humanos el 10 de diciembre de 1948 por Roosevelt, que permitió además abrir este abanico de los derechos humanos y además reconocer en las diversas materias de los derechos humanos universales de esta declaración el reconocimiento de cada uno de ellos. Pero sin embargo es necesario llegar a la reflexión. Vemos que han existido diversos instrumentos que han permitido evolucionar a lo que conocemos hoy y que rige dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Pero nosotros, cada uno de los ciudadanos, debemos hacer mayores esfuerzos, porque las declaraciones están, pero hacer desde lo que hacemos día a día, desde los aportes que hacemos a la sociedad, prepararnos y reconocer la dignidad, la ética, la moral de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias por todo. Hasta hoy, primer capítulo de En Clave con Derecho con el abogado Gerardo Molina. Hasta luego. Te esperamos para una próxima entrega del podcast En Clave de Derechos. Hasta pronto.